cosas, tenemos una historia juntos, ¿cierto que sí? Y bendiciones compartidas que no se van a poder borrar. Y ahora que el pastor mencionaba la convención, me acordaba también de los tiempos del mes de noviembre, de las convenciones, así que es una bendición estar con ustedes, es una bendición ver la iglesia cómo se está moviendo, cómo es una iglesia que se mueve, Dios se mueve con los que se mueven, Dios se mueve y bendice aquella obra, a los pastores, a los siervos, a los líderes, a las personas que respaldan su obra, que respaldan su iglesia, que respaldan el ministerio. Y qué bueno verles también en ese movimiento, qué bueno también ver tantos jóvenes empoderados en la enseñanza, en la alabanza. Eso también bendice de una manera especial ver maestros jóvenes, ver jóvenes empoderados allí adorando al Señor. Así que les quiero decir, son una iglesia de bendición, amén. Esta es una casa de bendición y quiero que me acompañe un momento a orar. Vamos primeramente a orar, oremos un momento al Señor, digamos al Señor que sea manifestándose en esta mañana, que sea hablando a nuestras vidas, que sea ministrando nuestras vidas, que sea tomando nuestras vidas en esta hora. Démosle gracias al Señor por todo lo que Él hace, por todo lo que Él representa para nuestra vida. Gracias, Dios, te damos en esta hora. Levante allí sus manos. Allí donde está, disponga todo su ser y dígale, Señor, gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias porque nos hemos podido alegrar en la alabanza, hemos podido adorarte con nuestro corazón, hemos podido exaltarte con nuestra vida. Gracias, amado Señor, por estar en medio de tu iglesia, por estar aquí en este lugar, casa de oraciones, este lugar, Padre Santo, un lugar consagrado para ti, donde hay vidas, Señor, que han dispuesto, Señor, su tiempo, sus energías, su capacidad, todo, Señor, su ser, para buscarte a ti, para encontrarse contigo, para primeramente honrarte con gratitud, pero también para recibir de ti, Padre. Yo te pido en esta hora que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que seas hablando a nuestras vidas, que seas ministrando nuestras vidas. Hoy es un día de primicias, es una fiesta, Señor, que celebramos. Sabemos que Jesús es el cumplimiento de nuestras primicias, como oraba el pastor Jairo, Señor, pero también, Señor, tenemos un acto profético donde de alguna manera traemos esa ofrenda primera, donde reconocemos que todo proviene de ti, Señor, donde damos una honra especial a ti, Padre Celestial. Y yo te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tu pueblo, que esta mañana sea una mañana de bendición y que tu presencia, oh Dios, llene este lugar, llena cada corazón, seas ministrando desde ya cada vida y mientras tu palabra es predicada, sana, restaura, edifica, consuela, fortalece, Señor, a cada uno de tus hijos. Haz la obra que tú necesitas hacer en cada uno de nosotros. Las personas conectadas desde diferentes lugares, bendíceles también, Señor, por esa fidelidad y ese compromiso en conectarse a este tiempo, Señor. Lo hacen con una expectativa. Padre Santo, bendíceles más allá de la expectativa que ellos tienen, Padre Celestial. Muévete con libertad en esta mañana y con autoridad y toma el control de cada uno de nosotros y especialmente te pido, toma el control de mi vida para que tu palabra, Señor, instruya, enseñe, corrija, haga todo lo que tú quieres hacer por medio de ella y todo lo que por, Señor, el poder de tu palabra tú haces en nosotros. Señor, te bendecimos y nos disponemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero que me acompañe, por favor, a leer el texto del libro de Daniel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Libro de Daniel, capítulo 3, versículos o verso 1 en adelante. Acompáñenme, por favor, a buscar este texto de la palabra de Dios. Texto de Daniel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Cuando lo encuentre, allí donde está, diga gloria a Dios. Muy bien, mire lo que dice la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos
y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrad, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrad, Mesad y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrad, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrad, Mesad, perdóname un momento, por favor. Sadrad, Mesad, verso 16, y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrad, Mesad y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrad, Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrad, Mesad y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrad, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó.
apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrad, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrad, Mesad y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrad, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrad, Mesad y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrad, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Estamos en una generación que está más predispuesta a vivir en contra de los preceptos de Dios. Hoy más que nunca, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos tienen una gran cantidad, una apertura mental y espiritual para vivir vidas contrarias a lo que Dios ha establecido. Estamos en una generación que cada día se levanta más y más contra Dios. Y vemos cómo cada día se establecen cosas, principios, enseñanzas, costumbres, hábitos en contra de la voluntad, de los diseños y de los propósitos de Dios. Vemos cómo hoy los jóvenes tienen la tendencia a vivir sus vidas en su sexualidad totalmente alejados del diseño de Dios. Vemos hoy cómo los jóvenes tienen una predisposición al ocultismo. Harry Potter es uno de sus héroes. Se les regalan kits de brujería como regalos de diciembre. Y tenemos una predisposición a cosas que sabemos son contrarias a lo establecido por Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir de una manera diferente. Amén. Estamos llamados a vivir de forma diferente. Ahora que Cristian le hablaba a la iglesia sobre los jóvenes y contaba ese testimonio del niño, me alegraba porque era como introduciendo la palabra que quería compartirles o que quiero compartirles en esta mañana. Usted y yo estamos llamados a vivir una vida apartada, consagrada a Dios. Y es cierto, encontramos presión porque en medio de todo nos vemos expuestos, nos vemos enfrentados a aquellas cosas que están en contravía a lo que Dios ha querido establecer, a lo que Dios ha establecido, a la manera como Dios quiere que vivimos. Por eso necesitamos, escúcheme bien, convertirnos, vivir, levantarnos, ser hijos de honra que viven bajo códigos de honra. Y esa es la palabra que quiero compartir contigo en esta mañana. Hijos de honra que viven bajo códigos ¿de qué? De honra. Repita conmigo: hijos de honra, códigos de honra. Cuando vemos la palabra aquí nos encontramos a estos jóvenes. Se levanta una estatua de oro en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, del imperio más poderoso en ese momento, levanta una estatua de oro, convoca a todos los principales de su gobierno, convoca a todas las personas y les ordena por medio de un pregonero que cuando escuchen los instrumentos de música tienen que sí o sí postrarse delante de la estatua y adorar la estatua de oro que él levantó delante de ellos. Y ellos por temor, dice, las naciones, pueblos y lenguas se postraron. Y el texto es insistente en darnos a entender que quien levantó la estatua fue el rey ¿qué? Nabucodonosor, que fue algo que provino de su corazón, que vino
de simplemente su deseo, un deseo egoísta, un deseo vanaglorioso. Si él no quería honrar realmente a un Dios, él quería honrarse a sí mismo y al poder que él tenía en ese momento. Pero vemos por la palabra que se levantan unos hijos del reino, unos hijos de honra, que deciden no postrarse delante de esa estatua, unos jóvenes que le dicen no. Y aunque escuchan los instrumentos, aunque escuchan todos los instrumentos de cuerda, todos los instrumentos que sonaban en ese entonces, esos jóvenes permanecen en la determinación de no postrarse delante de aquello que había sido levantado por el rey para que ellos le rindieran honra. Hoy se levantan cosas a las que los jóvenes le están rindiendo honra. Hace unas semanas enseñaba yo en el colegio sobre los peligros de la tecnología, los peligros de las redes sociales, y le era insistiéndole a la jovencita sobre todo acerca de aquellas tendencias de mostrar su cuerpo en redes sociales, de enviar fotos, de enviar toda clase de contenidos de sus partes íntimas. Y una voz me dijo: ¿y tú por qué piensas que ellas están en contra de eso? Porque yo estaba hablando en contra de ese tipo de cosas, y estaba hablando con una frescura que una voz me hizo preguntarles qué pensaban ellas. Y yo les pregunté: ¿ustedes qué piensan de OnlyFans? ¿Qué piensan que hoy las jóvenes vivan y trabajen y tengan como modo de vida y de trabajo este tipo de cosas, teniendo perfiles donde muestran su cuerpo y ganan mucho más de lo que gana un médico con especialista, de lo que gana un político? Ganan cientos de millones de pesos en el año. Hay unas personas que ganan más de 100 millones en un mes por este tipo de contenidos. Y las jóvenes me contestaron: para nosotros es normal. Para nosotros es normal. Y aún entre el mismo pueblo de Dios, muchos de nuestros jóvenes hoy declaran como normal cosas que nosotros por la palabra sabemos que están en contra de los preceptos establecidos por Dios. Por eso necesitamos ser hijos de honra que vivan bajo códigos de honra. Ahora le quiero explicar qué es un código. Un código es un conjunto de normas legales y sistemáticas que regulan una materia determinada. Por ejemplo, si usted oye hablar del Código de Comercio, el Código de Comercio regula el comportamiento de los comerciantes, regula las responsabilidades de los comerciantes en esa labor de vender productos, de comprar y vender productos. Un código también es una recopilación sistemática de diversas leyes. Existen diferentes códigos legales que regulan comportamientos y actividades en nuestra sociedad. Un código también es una comunicación de señales o signos que se utilizan para transmitir determinados mensajes, principios morales o principios profesionales para ejercer ciertas actividades. Por ejemplo, todas las profesiones tienen ciertos códigos de ética, ¿cierto? Entonces un médico tiene código de ética, un abogado tiene código de ética, un contador tiene código de ética, y esos códigos son las regulaciones que establecen cómo estos profesionales deben comportarse, deben ejercer su profesión. Pero escúcheme bien esto: en programación, en sistemas, un código es una serie de instrucciones que establecen una secuencia de órdenes, pasos o acciones que se deben ejecutar. Y saben, nuestra vida está llena de códigos. Su vida y la mía está llena de códigos. Nosotros tenemos códigos, estamos rodeados de códigos por donde vamos. Usted va manejando y en una esquina se encuentra un semáforo, lo cual es un código de tránsito, ¿cierto? En su comportamiento día a día hay códigos. En los aspectos familiares manejamos ciertos códigos. En las relaciones personales manejamos códigos. En la vida espiritual tenemos códigos. Nosotros tenemos códigos en la política, en el área profesional, en el área laboral, como emprendedores. Tenemos códigos de autoestima, de autocuidado de nuestro cuerpo. Todos los aspectos de la vida están regidos por ciertos códigos, por ciertos parámetros que condicionan la vida de las personas. Ahora bien, estos códigos se constituyen en creencias, conocimientos, conceptos, costumbres, hábitos, pensamientos y muchas veces en convicciones. Escúcheme bien, convicciones, cosas de las cuales estamos ¿qué? Convencidos que así son o son. Ahora, ¿por qué son importantes los códigos en nuestra vida? Le voy a dar varias razones y quiero que usted me preste mucha atención. Son importantes porque los códigos regulan o determinan la forma de vivir, y eso no lo podemos nosotros negar.
Miren, hace unos años nos transportábamos únicamente por medio del taxi, ¿cierto? En términos públicos. Pero hoy nos podemos transportar en el vehículo de un particular, ¿cierto? Porque por medio de unos cambios en nuestra manera de hacer las cosas, ya hay unas plataformas donde pedimos transportes y nos transportamos de una forma diferente. Así que esos códigos regulan o cambian nuestra forma de vivir. Son cosas culturales que están inmersas en nuestro diario vivir y o nos rodean por medio de las circunstancias, ¿sí? Y como determinan nuestra vida o determinan nuestra forma de pensar o determinan nuestra manera de vivir, programan nuestra existencia. Escúchame bien, por eso son importantes los códigos. Los códigos también son inconscientes o conscientes. Hay cosas que manejamos de forma consciente, como hay cosas que manejamos de forma inconsciente. Hay comportamientos que obedecen, escúchame bien, a cosas que hemos aprendido desde incluso de la etapa más pequeña, desde los primeros 5 años de edad. Aprendimos cosas que hoy están determinando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Pero le quiero dar otro dato acerca de los códigos. Los códigos son generacionales. ¿Qué significa que son generacionales? Que son informaciones que se transmiten de padres a hijos y sucesivamente a través de las generaciones. Y eso es inevitable. ¿Sabe por qué? Porque nuestro ADN tiene información. Cuando murió mi mamá en el año 2017, ese mismo año en septiembre nació, en diciembre nació mi hija, Emily. Ya cumplió 5 años. Mi mamá murió en septiembre, mi hija Emily nació en diciembre. Nosotros pudimos ver cómo mi hija se parecía a mi mamá desde el primer día de nacida. Era impresionante. Un día de nacido y ya las posturas para dormir eran igualitas a mi mamá. Igualitas. El rostro, y a medida que fue creciendo, le veíamos gestos, le veíamos actitudes idénticas a mi mamá y ella no la conoció. Pero por la genética hay información que no solamente viene a estar en la parte corporal, sino que también viene a estar en la parte comportamental, en los comportamientos. Esa información que está en los genes. Entonces, los códigos son algo generacional. Ahora, quiero ubicarlos, porque yo no vine a darles información, vine a compartirle la palabra de Dios. Amén. Y recordemos, quiero recordarle, la intención de este mensaje es que miremos hacia aquellas cosas que honran a Dios, porque nuestra sociedad y la presión con la que nosotros nos enfrentamos quiere que vivamos vidas que deshonran a Dios en los diferentes contextos y en los diferentes aspectos de nuestra vida. Pero yo estoy hablando con un pueblo que quiere vivir una vida que honra a Dios. Yo estoy hablando con una iglesia y con hijos de Dios que quieren vivir vidas que le honren cada día y en cada cosa. Así que entendemos que estamos en una generación que se levanta cada día con conceptos, con costumbres, con aptitudes, con comportamientos, con culturas que se tratan de establecer en contra de aquello que ha sido dado por Dios. Amén. Pero nosotros estamos llamados a vivir de una manera diferente. Y si queremos no ser condicionados y determinados por lo que está en contra de Dios, necesitamos levantarnos como hijos de honra que viven sus vidas bajo códigos de honra. Diga conmigo, hijos de honra que viven bajo códigos de honra. ¿Saben, iglesia, que la honra tiene un tremendo poder en la palabra de Dios? La honra tiene un tremendo poder en la palabra de Dios. Le voy a dar varios ejemplos. Abel trajo primicias de sus ovejas. Las primicias son uno de los principios que se encuentra desde que comenzó la historia de la humanidad en Génesis. ¿Y qué trajo Abel? Una ofrenda de honra a Dios, de lo engordado de sus ovejas. Caín simplemente trajo de lo que produjo la tierra. Abel trajo de lo engordado de sus ovejas, de los primogénitos. Y ahí hay una ofrenda ¿de qué? De honra. Y Dios miró con agrado a Abel, pero no miró con agrado a Caín. Porque la honra tiene un poder tremendo. Caín fue su semblante, dice que se ensañó su semblante y después terminó asesinando a su propio hermano. Abraham
le entregó los diezmos a Melquisedec después de que Melquisedec lo bendijo. Porque los diezmos no es una ley. Los diezmos, escúchame bien, están antes de la ley como una ofrenda de honra. Porque Abraham fue liberado de ese rey que lo quería esclavizar. Y usted y yo hemos sido liberados de un mundo espiritual que nos quiere esclavizar. Y estamos llamados a vivir vidas que honren a Dios. Amén. La Biblia me dice que Can expuso la desnudez de su padre, lo vio desnudo a Noé después de emborracharse. Noé hizo algo malo y Can lo vio, pero Can fue y le contó a todo el mundo y aún hizo de pronto burla de su propio padre, mientras que sus hermanos dice que no miraron y se taparon y con un manto caminaron de espaldas para tapar la desnudez de su padre, porque quisieron vivir bajo un código ¿de qué? De honra. Si usted ve la palabra va a encontrar también allí en Génesis a Esaú vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y qué hizo Esaú? Menospreció, o sea, deshonró la promesa de primogénito que había sobre su vida. Rubén, el hijo mayor de Jacob, se acostó con la concubina de su padre y su padre le dijo: por haber hecho esto, perdiste tu primogenitura, porque deshonró ¿a quién? A su papá. Caleb y Josué, los dos espías, cuando fueron a recorrer la tierra, vinieron con un reporte de honra por la promesa que Dios les había dado, mientras que los otros 10 espías, ¿qué hicieron? Deshonraron la promesa de Dios. Dijeron: somos como grillos, como insectos delante de esos gigantes. Pero Caleb y Josué dijeron: vayamos y peleemos contra ellos, porque si el Señor está con nosotros, los comeremos como pan. Ellos decidieron honrar al Señor y fueron los únicos 2 espías de esos 2 espías que entraron en la tierra prometida, y Dios a sus 80 años les dio el vigor como si tuvieran 40 para disfrutar la bendición de la herencia. Todo porque se determinaron a vivir vidas ¿de qué? De honra. En el libro de Samuel usted va a encontrar al sacerdote Elí honrando primeramente a sus hijos antes que ¿a quién? Que a Dios. Y por lo tanto perdió la oportunidad de ser sacerdote. Él murió de una manera trágica y sus hijos murieron en una batalla y perdieron la oportunidad, el privilegio de ser un sacerdocio perpetuo en Israel. Escúcheme, la palabra está llena de ejemplos de hombres que honraron o que honraron y recibieron aquella consecuencia de honrar o no honrar. Si usted mira la palabra va a encontrar la historia de Mefiboset, el último de la casa de Saúl, que vivía en Lodebar, una tierra de olvido, una tierra de ruina, pero debido a la honra que David le debía a Jonatán, fue levantado su hijo Mefiboset y fue puesto en la mesa del rey y fue vestido con las vestiduras del rey, porque David honró la amistad que tenía con Jonatán. Mire, la honra tiene un poder impresionante en la Biblia. Nosotros debemos procurar vivir vidas que honren al Señor. Amén. Si usted ve la palabra, había una mortandad en el libro de Números a causa de la idolatría, y los israelitas se empezaron a acostar con las mujeres moabitas. Y dice que Eleazar, el hijo del sacerdote, entró a una tienda y atravesó con su lanza a un hombre que había entrado delante de todos. Mientras algunos estaban orando, pidiéndole perdón al Señor, uno de los israelitas tranquilamente cogió a una mujer y la fue entrando en su tienda, como quien dice: a mí me importa lo que está pasando, yo hago lo que quiera. Y dice que Eleazar cogió una lanza y los atravesó a los dos, y en ese momento la mortandad se detuvo y Dios bendijo a Eleazar. La mujer pecadora que regó con perfume los pies de Jesús, ¿qué hizo esa mujer? Honró a Jesús. Y Jesús dijo que esa mujer sería recordada por las generaciones debido a que había honrado a Jesús antes de su muerte, mientras que Simón el fariseo, que lo invitó, ni siquiera lavó sus pies, no lo atendió. Miren lo importante que es la honra. Y yo quiero que en esta hora nos preguntemos, iglesia, ¿estamos viviendo vidas de honra? ¿Estamos procurando vivir bajo códigos de honra? Todos y cada uno de estos ejemplos son una tremenda demostración del poder que tiene la honra desde el principio bíblico. Por eso usted y yo debemos determinarnos a vivir vidas que honren al Señor, porque la presión es permanente y porque la presión va a aumentar.
Escúchenme bien, usted debe entender que en los posteros tiempos la presión sobre nosotros, hijos de Dios, ha aumentado y va a aumentar para que nosotros neguemos al Señor que nos rescató. Esa presión va a aumentar, pero debemos determinarnos, porque esto representa la historia de los jóvenes que están allí en el libro de Daniel capítulo 3. Jóvenes, una generación que a pesar de estar en Babilonia, una ciudad llena de maldad, una ciudad llena de pecado, a pesar de ser funcionarios, de estar sometidos a unas leyes, ellos decidieron por encima, escúchame bien, de lo que se estaba estableciendo en su tiempo, ellos decidieron vivir bajo códigos de honra, por encima de las estructuras que se estaban levantando para deshonrar a Dios. Ellos decidieron, no, Señor, aquí estamos nosotros y estamos determinados a vivir vidas que honren a Dios. Cristian mencionaba ahora algo puntual, que porque todos aceptan chanchullos, entonces yo también lo tengo que aceptar. Porque todos hoy están haciendo algo, entonces yo también lo tengo que hacer. Es que eso ya es normal. Y aún los jóvenes hoy le dicen a uno, es que eso es para jóvenes, no es para viejitos. Era la misma, como la misma, ¿cómo se dice? Frase que nosotros le decíamos a nuestros papás, ¿se acuerdan? Los que son así de 25 como yo, ¿cierto? ¿Recuerdan las frases que le decíamos a nuestros papás? Es que usted ya está más viejito, es para nosotros los jóvenes de ahora. Todas las épocas ha existido lo mismo, la historia de la humanidad es la misma. Siempre se han levantado tendencias, costumbres y cosas que quieren menospreciar el nombre de nuestro Señor. Y por eso Dios levantó tu vida, por eso Dios rescató tu vida, para que tu vida sea una demostración que hay un Dios vivo y para que nosotros podamos mostrarle al mundo que podemos vivir bajo códigos y bajo preceptos diferentes y que vale la pena hacerlo. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Ahora, quiero enseñarles cómo podemos establecer en nuestra vida códigos de honra. Hay tres maneras de establecer códigos de honra, por lo menos quiero compartirle tres porque hay más, pero quiero compartirle tres. La primera, a través de la escuela del reino. Diga conmigo, escuela del reino. Si usted lee el capítulo 1 de Daniel, vamos a leerlo un momento, por favor. Capítulo 1 de Daniel. Vamos a leer los primeros versículos de ese texto. Capítulo 1 de Daniel. Mire lo que dice este texto. Versículo 1 del capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo al rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes. ¿De cuál linaje? De los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dejémoslo hasta allí. Si usted nota, el capítulo 1 de Daniel nos da a entender que los jóvenes que fueron llevados a servir en el palacio del rey Nabucodonosor eran descendientes reales, de la descendencia real, eran príncipes. Y esto, escúcheme bien, tenemos que mirarlo con proyección de reino. Los príncipes, todos los príncipes pasaban por una escuela muy especial para poder gobernar. En la antigüedad, los reyes tenían la costumbre de tener muchos hijos. Si a usted le parece que el pastor Wilmer tuvo 4 y que estuvo bastanticos, pues estos reyes tenían 10, tenían 15, tenían 20. Y yo me pregunto, porque la menor apenas tiene un mes. Y cuando los 3 mayorcitos están ahí, que jala y que mire, que aquí, que allá, yo digo, Señor, si lo hubiera tenido uno tras de otro, Padre Celestial, qué locura. Gloria a Dios, ya la mayor tiene 15, está ya más madurita, ¿es cierto? Y la menor acabó de nacer, así que se llevan cierta ventajita, ¿cierto? Eso le da a uno cierto reposo, porque si todos se llevan de un año, Padre, el manicomio sería, uy, Dios mío, ¿cómo sería?
muchas de las cosas que son normales entre los hermanos. Pero déjeme decirle, los reyes no tenían 4 o 5, tenían 10, tenían 15, tenían más. Y eso tenía un propósito de reino. Le voy a explicar por qué. Porque cada príncipe era capacitado para gobernar. Cada príncipe tenía, escúcheme bien, tenía la oportunidad en la línea de sucesión de llegar a ser rey. Así que si el mayor fallecía, que era el heredero, el segundo lo podía reemplazar. Pero si por alguna razón los 10 primeros morían porque los enemigos del reino atacaban y asesinaban a los 10 primeros, los que seguían ahí tenían la misma capacidad por genética, porque eran hijos del rey, pero también por escuela para gobernar. Tener muchos hijos era una manera también de extender el reino, porque esos príncipes eran sometidos a una escuela rigurosa desde que nacían. Nosotros tenemos por los hermanos Green, ¿cierto? Por los cuentos de los hermanos Green, que los príncipes mantenían en el caballo buscando ¿qué? Buscando muchachitas para conquistar por ahí en cualquier parte. No, los príncipes eran sometidos a unas escuelas rigurosas donde les enseñaban los aspectos políticos, los aspectos culturales, los aspectos de todo lo que tenía que ver con el ejército, para que ellos pudieran gobernar adecuadamente y el reino se extendiera en la misma dinastía y se pudiera extender en ese lugar. Pero también los príncipes a veces eran enviados a casarse con los príncipes de otros gobiernos, de otros reinos, y de esa manera establecían alianzas que hacía que el reino se volviera más poderoso. Yo le quiero dar una noticia: usted es un príncipe o una princesa, usted es un hijo de un rey, y por eso el rey quiere tener muchos hijos para extender su reino, porque donde usted esté está el reino de Dios. Amén. Porque usted donde trabaje, en la empresa que trabaje, mire, así sea en Bavaria, si usted trabaja en Bavaria, el reino de Dios está allí. Escúcheme, Dios nos ha colocado en universidades, en hospitales, en diferentes entornos, para que como hijos del rey extendamos su reino, pero tenemos que tener escuela. Ese reino tiene que estar establecido en nuestra vida. Por eso los pastores insistimos en el discipulado. Por eso insistimos en el discipulado, porque el discipulado, la iglesia es la escuela del reino. Escúcheme bien, iglesia, ustedes están en la escuela del reino y aquí es donde se capacitan para vivir el reino de Dios. Amén. Aquí es donde nos capacitamos para vivir el reino de Dios. No somos cualquier clase de príncipes, somos príncipes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y estamos en esa escuela, y donde Dios te envíe, Dios está enviando a un hijo suyo para que el reino sea extendido. Así que los códigos se establecen por medio de la escuela, pero también los códigos se establecen por medio de la determinación. Diga conmigo: determinación. Cuando vemos la historia de Daniel, nos encontramos con estos jóvenes israelitas que enfrentaron el enojo, la ira y la amenaza. Los acusan delante del rey. Rey, hay unos jóvenes que no te respetan. Miren cómo se acercaron estos hombres maliciosamente al rey. Se acercaron por donde debía, por el ego. No te respetan ni a ti ni a las leyes que has establecido. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos los has colocado como gobernantes en la provincia de Babilonia, pero ellos no te están respetando, no se postran delante de tu estatua. Y el rey los manda a llamar y les dice: a ver, con ira y con enojo, dice el texto. ¿Cómo así que ustedes no están postrándose delante de la estatua cuando escuchan los instrumentos de música? Ahora, va a volver a sonar cada uno de esos instrumentos y necesito que se preparen y que lo hagan, porque si no, ¿qué Dios va a ser el que los libre de mi mano? Con ese ímpetu de gobernante, allí al tío le va diciendo esto, y los jóvenes que le dicen: rey, no es necesario que suenen los instrumentos. Eso fue lo que ellos le dijeron: rey, tranquilo, no los haga sonar, porque no nos vamos a postrar. Qué bueno que nuestros jóvenes hoy, a pesar de que esas redes sociales generan tantos millones y les pueden generar un estilo de vida acaudalado, decidan antes que todo honrar a Dios. Amén. Antes que todo honrar a Dios. Qué bueno que nosotros como esposos decidamos honrar a nuestras esposas y nuestras esposas
a los esposos, y los padres a los hijos, y los hijos a los padres, que vivamos en el entorno de nuestra familia vidas de honra, pero para eso nos tenemos que determinar. Mire, la escuela está aquí, pero la práctica está allá afuera, porque usted aquí levanta manos santas, todos lo hacemos, amén, y adoramos a Dios, pero cuando lleguemos a nuestra casa, ¿qué palabra le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Qué palabra le vamos a decir a nuestra esposa o esposo? ¿Qué palabras vamos a pronunciar cuando tengamos un problema, cuando tengamos una situación? ¿Qué palabra vamos a pronunciar cuando el localizador del pie derecho localice la mesa por la noche, cuando nos levantemos de noche y golpeemos ahí con el dedo meñique la mesa? ¿Qué palabra vamos a decir en ese momento? ¿Qué palabra vamos a decir cuando las cosas no estén funcionando tan bien? Usted y yo estamos en una escuela y necesitamos determinación para esa escuela. Y sabe, la escuela de Dios a veces no es tan agradable o no necesariamente nos enseñan los contextos más agradables. A veces las dificultades son también los momentos donde Dios nos da grandes enseñanzas. Yo les voy a contar una anécdota. Usted tiene el permiso de reírse, no hay ningún problema si así le causa, si le causa de pronto gracia lo que le voy a contar. Pero estaba yo en la universidad estudiando. Yo normalmente iba de por la mañana, almorzaba en la universidad y se quedaba hasta por la tarde, y allí teníamos una cafetería, allí está la cafetería central en la Universidad del Valle, y nos dieron en una mañana de esas un pollo con un guiso delicioso, y yo llegué y le di muerte a ese pollo, pero cuando yo salí dirigiéndome para mis clases, mi estómago llegó, traqueó, se movió, se contorsionó y se infló. Yo no sé si lo que me dieron fue gallinazo y con plumas y todo, pero algo le pasó a mi estómago que se puso re mal. Y cuando yo sentí lo inflado de mi estómago, dijo, Señor, empecé a orar, Señor, que alcance a llegar. Yo vivía de conserje en la iglesia, aquí en la calle 14, frente a la telefónica de Colonia local de la iglesia, y yo le dije, Señor, que alcance a llegar a un baño, por lo menos de la universidad, Señor. Y yo empecé a orar y a decirle a mi estómago que se contuviera, pero esa oración no fue escuchada y mi estómago no se contuvo. Y algo sonó. Yo dije, ay, ¿qué me pasó? Y yo empecé a imaginarme el escenario que me estaba pasando, llena esa universidad, tenerme que transportar en esos buses a esa hora, devolverme en bus con una situación de esa. Yo dije, ojalá no haya sido lo que yo estoy pensando, puede que haya sido únicamente los gases que se inflaron allí, ¿cierto? Porque me cayó mal el pollo. Y yo fui al baño a cerciorarme, y cuando me cercioré, lastimosamente había sido lo que yo no quería que fuera. Esos aires habían salido con todo y con todo. Y yo estaba en la universidad, yo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me devuelvo? Empecé a pensar yo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Padre Santo, yo soy tu hijo. Yo empecé a decirle, Señor, cúbrame, mejor dicho, que nadie me vea, que nada vaya a pasar. No tenía un saco porque, por ejemplo, a veces las personas se colocan un saco y se tapan. Yo no tenía nada de eso. Yo no sé, yo recuerdo que yo me vine, y cuando yo llegué, durante todo ese bus, ese estómago lo tenía así inflado, seguía inflado y inflado, y yo haga fuerza para que en ese bus no pasara nada y me fueran a bajar de ese bus. Y cuando yo llegué allí al local de la iglesia donde yo vivía en ese momento, en ese local funcionaba un jardín infantil, y preciso a mi hermana la maestra le daba por tener a los niños frente a la puerta del baño allí haciéndoles una actividad. Yo necesitando entrar y ella allí, entonces yo llegué y empecé a orar en mi cuarto, Señor, que se vaya para allá, que se mueva, y nada que se movía, porque yo sabía lo que iba a pasar cuando yo entrara a ese lugar. Cuando yo entré, yo finalmente dije, no, ni modo, ella no se quitó, yo entré, y cuando yo entré, eso se desarmó, la guerra de las galaxias, la Segunda Guerra Mundial, sonaron tempestades, vientos, tormentas, explosiones allá adentro. Y la maestra, yo oí cuando le dijo a los niños, niños, caminen, vámonos para allá, y se fue para allá. Y yo salí, y ese día duré con el estómago, mejor dicho, grave, grave, grave. Años después, iglesia Belalcázar, Nueva Visión Belalcázar. Los que conocen Belalcázar saben que es un pueblo alto, que se demora unos 40 minutos uno en llegar. Y estoy predicando en un auditorio parecido, en un local así parecido como este, pero un poquito más, no tan largo. Y yo siento los mismos síntomas durante la predicación, los mismos. De inmediato mi mente, ¿qué hace?
se devuelve. Y yo, Señor, que no me vaya a pasar esto aquí en plena prédica, Señor. Y yo empiezo a predicar y a la vez a interceder. Y yo, mientras leía la prédica, iba intercediendo mentalmente, Señor. Y mientras yo me concentraba en leer, tenía que buscar. Y los hombres sabemos cómo nos cuesta hacer dos cosas a la vez, ¿cierto que sí? Y yo era leyendo la prédica y predicando allí con ganas, pero a la vez, Señor, que mi estómago tome control, reprendo todo aire, reprendo toda cosa. Y yo allí termina el culto, no iba ni por la mitad de la prédica, me esforcé, le pedí al Señor, el Señor me ayudó, nada pasó, pero todavía tenía el estómago ya afectado. Y cuando terminó, el pastor no va a ministrar, y yo, ay Señor, el pastor me pregunta, pastor, ministre. Entonces venga hermano, vamos a orar, y lloré por los hermanos. Cuando ya dije amén, gloria al Señor, una hermana viene, el pastor, ¿puedo orar por el niño? Y yo, Señor, aleluya, Padre celestial. Pero eso no es todo. Después de las reuniones nosotros nos quedamos conversando y el baño quedaba exactamente allí en el lugar de reunión. Así que si yo entraba y se desataba otra vez esa guerra allí de láseres ahí y de explosiones, ¿qué iban a pensar los hermanos? Entonces yo, como pude, esperé, gloria al Señor. Pero después de volverme con ese estómago así, y ese era el cumpleaños de la iglesia, enero, mes de enero, cumpleaños de la iglesia allá en la Virginia. Y los pastores, para celebrar el cumpleaños, una lechoncita, hombre, ¿ah? Y yo veo que lechona, y yo con ese estómago así, yo digo, Señor, no, hija lechona con una manzanita aquí me hace así, y yo, no, yo me llevo mi caja, no, yo no sé, yo hago algo. Pero en el momento en que yo voy saliendo del baño, mi hija me ve con la cara así toda revuelta y toda distorsionada. Me dice, papá, ¿estás bien? Mi hija Laura. Yo le digo, amor, estoy muy mal del estómago. Y ella me dice, venga, yo oro. Y ella cogió y puso sus manos y oró por mí. Y le dijo, papito Dios, sana a mi papá. Sana a mi papá de su estómago. En el nombre de Jesús. Amén. Y ella estaba muy pequeña, tenía unos 5 años, yo creo, de edad. Y cuando ella ora, yo siento que mi estómago se descontorsiona, se desenreda, se desinflama, y no salió nada raro, simplemente se desinflamó. Y yo dije, ve, yo sentí de inmediato una sanidad, de inmediato. Y yo, ¿será que le pego a la lechona? No le pego a la lechona, ¿será que me arriesgo? Porque es que era devolvernos 4 horas, y una lechona, ustedes saben cómo es de pesada. Y yo, ¿era que le pego? Yo, ay, Dios ya me sanó a través de mi hija, le voy a pegar a la lechona. Pues le pegué a la lechona y hasta repetí, y no pasó nada porque Dios ya me había sanado. Y ahí el Señor me mostró que Él podía usar a una niña de 5 años para sanarme. Escúcheme bien, usted y yo estamos en la escuela de Dios. Amén. Y necesitamos determinarnos a vivir esos códigos que honran a Dios. Amén. A rechazar todo aquello que es de deshonra para Dios. Y en tercer lugar, vamos a establecer códigos de honra rindiéndonos al Espíritu Santo. ¿Cuántos se quieren rendir al Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario esto? Les decía ahora, hay códigos conscientes y hay códigos inconscientes. Pero no por ser inconscientes dejan de ser determinantes. Es más, las cosas inconscientes son incluso más determinantes que las conscientes. Y hay cosas que están en nuestra vida desde las etapas que ni siquiera teníamos uso de razón y todavía nos determinan. Hay diseños de los que recibimos cuando crecimos. Yo recién casado le hago a mi esposa así jugando. Estábamos jugando y yo le hago así. Y ella me dice, pilas, ni jugando me haga así. Y de inmediato yo recuerdo que viví violencia en mi hogar. Y de inmediato fui al Espíritu Santo y le dije, Señor, si hay rastros de violencia en mi vida, hacia mi esposa, hacia el otro género, yo quiero que quite eso de mi vida, porque yo no quiero tener un hogar en el cual haya violencia. Nosotros vinimos de un contexto machista, donde el feminismo también ha tratado de tomar poder, y ninguno de los dos diseños honran a Dios. Escúcheme bien, ni es el machismo, ni es el feminismo. El orden de Dios no es ese. La palabra dice que el hombre es sacerdote y que es cabeza y que la mujer debe honrar eso. Amén. Pero la palabra le dice al hombre que la trate como vaso ¿qué? Más frágil, que la empodere, que la bendiga, como Jesús bendijo a la iglesia, que la embellezca. Entonces no se trata de una competencia, pero a veces nos vemos como compitiendo entre esposos, como a ver quién es el que manda, el que hace.
Y eso se manifiesta en lo consciente o en lo inconsciente. Una vez soñando, escúchame bien, yo había tenido dificultades con una persona y esa persona hablaba tanto que Padre Celestial y eso alegaba y hablaba tanto y yo me soñé que me perseguía y que yo le decía, ya no, por favor no me diga más, y me perseguía y me perseguía y me perseguía y alegaba y me decía yo no, y le decía en el sueño, yo le decía no más. Cuando yo ya no resistí más en el sueño le hago así, no más, y la cojo del cuello en el sueño. Cuando mi esposa despierta, mi amor, amor. Y yo, ay amor, es que me soñé esto, le dije. Fue inconsciente, me soñé esto. Y yo creo que mi esposa durmió con un sartén ahí al lado de ahí en adelante. Pero en otra ocasión teníamos una cita de empresarios muy temprano en la mañana. Habíamos invitado a una pareja para un negocio, ¿sí? Y les íbamos a preparar un desayuno. Y recuerdo que estábamos durmiendo, habíamos dejado todo listo para el desayuno, todo para la reunión. Cuando yo siento que mi esposa se levanta, amor, amor, despiértate, y me hace así, me cachetea, y me hace así, despiértate, despiértate, y ya como a la sexta cachetada yo caigo en cuenta y digo, ya, ya, tranquilízate, tranquilízate, ya está, yo ya sé que me tengo que despertar. O ya inconscientemente trató de aligerar la reunión y de que hacer que todo funcionara. Pero mire cómo lo inconsciente se puede trasladar a cosas conscientes. Y solo el Espíritu Santo conoce lo más profundo de ti y de mí. Así que aquellas cosas que vienen por herencia o que vienen por cultura, el Espíritu Santo tiene el poder de quitarlas de tu vida para que tu vida y mi vida honren a Dios totalmente. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Termino con esto, iglesia amada. Tú debes de entender que la honra trae unos beneficios poderosos para tu vida. Yo ya di algunos ejemplos, pero quiero compartirte para finalizar 3 beneficios de la honra. En primer lugar, la honra va a determinar sobre tu generación una ventaja espiritual y en todos los ámbitos. Se va a establecer una ventaja generacional en tu vida. ¿Cómo así que una ventaja generacional? Yo quiero que me entienda esto con un ejemplo. Nosotros sabemos que los deportistas que más resisten la maratón son los deportistas africanos, ¿cierto que sí? Usted lo ha visto, ¿cierto que sí? En los Juegos Olímpicos. Pues se dice o se ha estudiado que parte de esa resistencia es por lo que ellos viven a diario en su cotidianidad. Esos deportistas, ¿sí? Desde tiempos ancestrales, estas personas en países como Uganda, todos esos países africanos, tenían que trasladarse grandes distancias para conseguir el alimento. Grandes distancias, al sol inclemente, ¿sí? Y correr para poder ir y volverlo a traer para que sus hijos se alimentaran. Y muchas veces, cuando iban grandes distancias a alimentarse, resulta que le robaban la cebra o le robaban la presa a algún león o alguna hiena o alguna fiera. ¿Y qué hacía el león? El león no se conformaba. El animal los empezaba ¿qué? A perseguir. Y a ellos les tocaba no dejarse robar la presa, montarse en el hombro y arrancar a correr por todas esas planicies y esos desiertos. Y esto generó que físicamente fueran más resistentes para correr grandes distancias al sol y que esa resistencia física se diera en sus generaciones. La Biblia me enseña que Sem y Jafet determinaron una bendición generacional por haber honrado a Noé. Mientras que Can, ¿qué determinó Cam? Maldición para sus generaciones. Así que cuando nosotros, escúcheme bien, honramos, vamos a determinar para nuestras generaciones bendición. En segundo lugar, seremos engrandecidos. La honra engrandece. El Señor dice, yo honro a los que me honran. Y si usted lee el versículo 30 de Daniel 3, dice que Sadrach, Mesach y Abednego fueron engrandecidos en la provincia de Babilonia. Y usted tiene que aplicar eso a los aspectos de su vida. Si usted en su empleo honra a Dios, Dios lo va a honrar en su empleo. Si Dios le da un emprendimiento y usted honra ese emprendimiento, Dios va a honrar su emprendimiento. Amén. Si usted anhelaba un esposo, una esposa y Dios se lo da, honre su matrimonio. Dios va a honrar su vida sentimental, su vida emocional. Amén. Honre a sus hijos lo van a honrar. Honren a sus padres también van a devolver esa honra.
La honra es un principio de bendición, de engrandecimiento. Y para finalizar, Dios será engrandecido con hijos que le honran. Mire lo que dice el capítulo 3 y terminamos con esto. Vaya por favor al capítulo 3, versículo 28 y 29. Capítulo 3. Y alguien por favor me ayuda buscando Mateo 5, 16. Daniel 3, 28 y 29. Me encanta este pasaje. Porque estos jóvenes se determinan a honrar a Dios. Estos jóvenes se determinan a vivir una vida de honra a Dios. Y mire lo que pasó allí. Daniel 3, 28 al 29. Mire lo que dice la palabra. Verso 28. ¿Ya lo encontró? Entonces, Nabucodonosor, ¿quién? Dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿Y qué había hecho Nabucodonosor minutos antes, horas antes, días antes? Levantar una estatua, amenazarles y decirles que Dios los va a librar. Les dijo. Y ahora que estaba diciendo Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey. ¿Quién era el rey? Él. No lo obedecieron, sin embargo su ego pasó a segundo plano y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Y el decreto de la estatua, ¿en qué se convirtió? En nada. Esa estatua se convirtió en un lugar para tomarse selfies y no más. La desbarataron y la vendieron. Esa estatua perdió todo poder, porque él decretó de inmediato: por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de ellos sea descuartizado, por cuanto no hay Dios que pueda ¿qué? Librar como este. ¿Sabes? La mayor consecuencia de la honra es que Dios es engrandecido. Amén. Yo quiero pedirte que te pongas en pie allí en donde estás. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con primicias? Las primicias son una ofrenda de honra. Todos los preceptos, aspectos, enseñanzas, mandamientos financieros son preceptos de honra. Pero nosotros nos hemos dejado robar eso, porque la gente en las redes sociales, sí, habla mal de los cristianos que porque diezman. Entonces nos hemos dejado robar esos principios de bendición, de honra, y no los hemos practicado. Pero son principios de bendición. Las primicias es eso. Un pueblo que estaba en el desierto 40 años y el Señor les dice, los primeros frutos no se los comerán ustedes. ¿Qué lo van a hacer? Me los van a dar a mí. ¿Usted cree que 40 años comiendo maná, qué querían ellos hacer apenas cosecharan la tierra? Comerse la granadilla, la uva, la manzana, el banano que diera la tierra. Y Dios les dice, no, no será para ustedes, será para mí. Dios le estaba diciendo, primero mi honra. Primero mi honra, eso son las primicias. Y siempre que tú tengas la oportunidad, en cualquier aspecto de tu vida, escúchame bien, piensa, primero honra. Y en cualquier contexto de tus relaciones, de tus emociones, de tu vida sexual, de tu vida marital, de tu vida como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como empresario, como trabajador, piensa en aquello que honra y determínate por aquello que honra a Dios. Yo creo que ahí donde estás, levante tus manos, allí donde estás. Y que le demos gloria al Señor. Dios quiere levantar una generación de honra. Ustedes son una generación de honra. Esta iglesia tiene un llamado de honra, porque se ha determinado a servir al Señor, ha determinado seguirle, servirle a pesar de las cosas que se levanten en el mundo, de los contextos que puedan darse. Y en esta hora, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, yo quiero que por medio de tu Espíritu y por medio de tu presencia, tú determines sobre mi vida códigos de honra. Tú establezcas sobre mi vida códigos de honra. Hoy renuncio, Señor, a todo código inadecuado. Hoy renuncio, Señor, a todo código mentiroso.
El hecho de que muchos lo hagan no quiere decir que yo lo tenga que hacer, porque si eso te deshonra, no lo debo de hacer. Señor, enséñame, instrúyeme en tu camino. Tu palabra hoy nos ha dicho que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que dependamos de ti, que tú enderezarás nuestras veredas. Hoy yo quiero orar por un pueblo que se determina a vivir bajo códigos de honra, por unos hijos tuyos. Somos hijos tuyos, somos hijos del Rey del universo, del Rey de la tierra, del Rey de reyes y Señor de señores. Y hemos sido levantados como hijos tuyos. Hemos sido matriculados en esta escuela llamada iglesia, llamada ministerio, para que día a día nuestras vidas te honren, para que te honremos no solamente cuando estemos aquí levantando manos, Señor, que es bueno hacerlo, es maravilloso hacerlo, sino que para cuando entremos a nuestro hogar, en la relación con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos o hijas, con nuestros padres o madres o abuelos, determinémonos por vivir vidas que te honran. Allí cada día cuando nos levantamos a trabajar, a estudiar en la universidad, ser los mejores, los que tienen los mejores resultados en los exámenes, las mejores notas, porque eso te honra a ti, Señor. Ser los trabajadores que son ejemplo, Padre Celestial, que son responsables con las tareas que tienen, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres que viven bajo conceptos, bajo diseños, bajo códigos de honra. Hoy estamos delante de ti, hoy levantamos a ti nuestras manos. Levante sus manos al Señor. Conéctese con Dios en esta hora y dígale al Espíritu Santo: Espíritu, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú tomes control, yo quiero que tú actúes en lo consciente y en lo inconsciente, y que me hagas un hijo tuyo cada día capacitado para extender tu reino, para establecer tu reino en medio de esta generación. Y a pesar de que las presiones se aumenten, como la presión que vivió Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, a pesar de que esas presiones se aumenten en nuestro contexto, en nuestra generación, nosotros podamos decir: no me inclinaré ante esa estatua que está siendo levantada, no la adoraré, no rendiré mi vida a ese concepto, no rendiré mi vida a ese precepto. Caminaré bajo los diseños del Señor, caminaré bajo la palabra de Dios. Señor, guía mi vida. Dígale allí al Señor: Señor, guía mi vida, guía mi casa, guía mi hogar. Desbarata toda actitud machista o feminista en mi vida. Desbarata todo diseño en mis relaciones personales, laborales. Desbarata todo diseño, Señor, en mi actitud ante la iglesia, ante el ministerio, ante mis líderes, ante mis pastores. Todo lo que no sea de honra para ti, yo renuncio a ello en mi vida y quiero vivir una vida que te honre. Dígaselo al Señor allí donde está. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, tú tomas cada corazón, tú tomas cada vida, tú te levantas, Padre Celestial, en cada uno de tus hijos, Padre Celestial, para empoderar, para sembrar, para afirmar la palabra que cada uno ha recibido en esta mañana. Bendito Dios, y por medio de tu Espíritu diriges a tu iglesia, Padre Celestial, a cada uno de nosotros, para que vivamos vidas que te honran, para que seamos hijos de honra, hijos de reino, con códigos de reino, con códigos de honra en nuestra vida. Adore a Dios por un momento allí en donde está. Adore al Señor, levante sus manos y dele alabanza. Dele alabanza al Señor. Dígale al Señor: cada día te bendeciré. Te alabo, Señor Jesús. Dígale: y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Levante sus manos y dígale: Señor, eres grande. Señor, por medio de tu Espíritu renueva mi ser. Por medio de tu Espíritu transforma mi vida. Transforma mis pensamientos.
mi forma de caminar contigo, Señor. Porque tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Establece tu reino en mi vida. Establece tu reino en mi casa. Establece tu reino en mis asuntos. Aquí está el Espíritu de Dios, iglesia. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el juego del Espíritu de Dios. Ese juego que consume, que destruye toda iniquidad. Ese juego que quita todo yugo. Ese juego que desbarata toda maldad. Hay códigos que se están borrando de tu mente. Hay códigos de maltrato, hay códigos de falta de amor, de baja autoestima que están siendo quitados de tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay personas siendo libres de temor, hay enfermedades que han venido a las vidas, porque esos códigos también traen enfermedades, esos pensamientos traen enfermedades, pero la palabra de Dios dice que si es transformada nuestra manera de pensar, será transformada nuestra manera de vivir. Y Dios obra con poder para sanar toda dolencia, para sanar toda enfermedad, quitando pensamientos de angustia, pensamientos de temor, pensamientos de derrota que están en las vidas en esta hora, porque ese es nuestro Dios grande y poderoso. Alábalo y bendícelo en esta hora y dile: Señor, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos en esta mañana y te damos honor y gloria a ti, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.